de las cosas que más ha llamado mi atención en este tiempo es no solamente el enfriamiento que está habiendo en las iglesias, no solamente el ir y el venir de las personas, sino también que no estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, algo marca las vidas. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, algo toca nuestros corazones, nuestras vidas. Algo sucede sobre nosotros, sobre la iglesia. Pero se está dejando de predicar de la tercera persona de la Trinidad. Se está dejando de predicar de Dios mismo, que es el Espíritu Santo. La palabra dice que Dios fue a los cielos a preparar morada para cada uno de nosotros, pero que envió y está en medio nuestro la presencia del Espíritu Santo. Porque dice la palabra que donde el Espíritu Santo está, allí hay libertad. Allí hay restauración, allí hay bendición. Pero no buscamos el Espíritu Santo como se debe en las iglesias. Y yo quiero hablarle en este día, y voy a estar hablando en días sucesivos del Espíritu Santo. ¿Saben que estaba en mi cabeza eso? Y ayer un hermano me trajo la palabra de poder hablarle del Espíritu Santo. Me dijo, hay que hablar del Espíritu Santo. Y yo creo que sí, hay que hablar del Espíritu Santo. Tenemos que hablar del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios tiene que marcar algo sobre nosotros. El Espíritu de Dios tiene que hacer algo sobre nosotros. Y cuando yo pregunto en las iglesias, ¿cuántos recibieron el Espíritu Santo? El 80% me dice que no lo recibió. El 80% me dicen que ni saben lo que es. El 80% nunca sintió ese bautismo, nunca sintió el hablar en lengua. Por eso me propuse en este tiempo y en estos días que van a venir, no hablar de otra cosa que no sea el Espíritu Santo. Quiero hablarle del Espíritu Santo. Pero para comenzar a hablarle del Espíritu Santo, hay condiciones que necesitamos saber para poder recibir el mismo. Yo quiero que me acompañen al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hay una palabra del Señor allí. ¿Cuántos de ustedes quieren recibir el bautismo del Espíritu Santo? Levanten su mano. Amén. Amén. Son muchos. Son muchos. Dice, pero recibiréis, dice así la palabra, pero recibiréis poder. ¿Qué vamos a recibir? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así dice la palabra del Señor, que vamos a recibir poder, que vamos a recibir la llenura del Espíritu de Dios. En el libro de Joel dice que profetizarían muchos, que tendrían visiones otros, que tendrían sueños otros. Pero eso se logra cuando recibimos el Espíritu Santo. Por eso dice que en los postreros tiempos derramaré de mi Espíritu, dice el Señor. Y estamos en los postreros tiempos. Estos son los postreros tiempos. Pero ¿qué debo hacer para poder recibir del Espíritu Santo? Y busqué las condiciones. Y digo, Señor, revélame las condiciones para poder ser lleno del Espíritu de Dios. Porque hay muchas personas que no están recibiendo el Espíritu
Espíritu de Dios? ¿Cuáles son los requisitos? ¿En qué nos fundamentamos? Y Dios me llevó a través de la palabra y me dijo, lo primero que tiene que suceder es que se tienen que arrepentir. Diga conmigo, arrepentimiento. ¿Saben que hubo un hombre llamado Pedro, apóstol, amigo? Caminaba del lado del Señor, al lado de él. Sin embargo, le traicionó. Y no estaba preparado para recibir ese bautismo hasta que él no se arrepintiera. Dice que cuando el Señor se le presentó y le preguntó 3 veces si le amaba, él se entristeció y empezó a llorar. Porque había habido un arrepentimiento en su vida. Después de haber traicionado al Señor Jesús, después de haberlo negado al Señor. ¿Saben qué? Judas vendió al Señor por unas monedas creyendo de que él podía hacer bajar los ángeles y hacer cosas, porque Judas creía que Jesús era el rey de Israel. Y lo es, pero no de la manera en que lo quería Judas. Y en vez de buscar de Dios, en vez de arrepentirse, fue y se ahorcó. Fue mucho más grave lo que hizo Pedro, porque Pedro lo negó, porque Pedro en sí 3 veces le dijo, no lo conozco, cuando había estado con él, cuando había caminado con él, le dijo, no lo conozco. Pero ¿sabe qué pasó entre Judas y Pedro? Que Judas fue y se ahorcó, pero Pedro se arrepintió. Por eso es que hoy hablamos con Pedro, o de Pedro, como uno de los grandes apóstoles, y hablamos de Judas como traicionero. Pero dígame si aquel que le negó no hubiera sido también un traicionero. Pero se arrepintió. Diga conmigo, la primera condición es arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento, si no hay un cambio de corazón, si no hay un sacar todas las porquerías que hay en nuestra vida y ocupan ese lugar que quiere ocupar el Espíritu Santo, Dios no va a llenar. Porque Dios dice su palabra que es celoso. Y bien celoso dice en el libro de Éxodo capítulo 20, y que no comparte su gloria con nadie. Y cuando dice que no comparte su gloria con nadie, no está hablando solamente de aquellos de afuera, está hablando de lo que hay en nuestros corazones. Si tu corazón está ocupado por la mentira, por la fornicación, por el adulterio, por todas esas inmundicias, ¿qué puede hacer el Espíritu Santo en un corazón cautivado por la concupiscencia? ¿Qué puede hacer el Espíritu Santo, que es como un siervo apacible, que es como algo agradable en la vida de una persona, si ese corazón está lleno de remordimiento, de ira, de contienda, de inmundicia, de lascivia? Dios es celoso y no quiere compartir con nadie tu corazón, tu vida. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Sacar esa inmundicia de mi corazón. ¿Y cómo la puedo sacar? Yendo a los pies de Cristo. Yendo a los pies de tu Salvador. Arrepintiéndote y diciéndole a Él, Señor, perdóname. Perdóname por lo que he hecho. Perdóname por lo que estoy haciendo. Y aún perdóname por lo que voy a hacer. Pero saca de mí lo que no es tuyo. Desarraiga de mi corazón, de mi vida. Ordena lo que está desordenado. Llena con tu presencia lo que está vacío.
condición es el arrepentimiento. No puedes seguir hacia adelante si no te arrepientes. ¿Y qué significa arrepentimiento? No volver, como dice Pedro en su palabra. Como vuelve el perro al vómito y como vuelve el chancho al chiquero. Sino caminar de santidad en santidad, de gloria en gloria, de unción en unción. Porque si no estás haciendo en vano la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Primera condición para ser lleno del Espíritu de Dios es que te arrepientas. Segundo, que seas obediente. Diga conmigo, obediente. Diga de vuelta, obediente. El Señor le dijo a sus discípulos, no salgan de Jerusalén. No salgan de Jerusalén hasta que yo los llene del Espíritu Santo. No salgan a buscar lo que no tienen que buscar. No salgan a buscar lo que pueden encontrar en la casa del Señor. No salgan hacia afuera, porque todavía no están preparados. No salgan a llenarse de inmundicia. No se vayan de la cobertura del Señor. No salgan. No salgan. Pero muchas veces nos salimos. Muchas veces nos escapamos. Muchas veces nos vamos. Muchas veces venimos un domingo aquí, pero el lunes empieza una temporada diferente, algo distinto. Que lo que aprendimos, que lo que oímos se nos va en 2 minutos de nuestros oídos. Pero el Señor me dijo a sus discípulos, no salgan. Y los discípulos fueron obedientes. Y cuando somos obedientes hay recompensa, más cuando somos rebeldes hay condenación. Si no, pregúntenle al diablo, que no fue obediente y se transformó en un rebelde. Porque los hijos de desobediencia son hijos del diablo. Porque los rebeldes son hijos del diablo. Porque un hombre y una mujer de Dios es sumiso ante la presencia de Dios. Un hijo y una mujer de Dios es sumiso delante del Señor. Por eso es que cuando Él le dijo no salgan, los discípulos se quedaron. Podrían haberse ido. Ya pasó el tiempo de Jesús. Ya le vimos que resucitó. Pero durante 40 días caminó junto a ellos y cuando iba a ser levantado le dijo, no se vayan, no se vayan. Y hoy un día estamos en la iglesia y otro día estamos afuera y otro día estamos afuera y otro día estamos afuera y después volvemos a la iglesia. Mas Dios te está diciendo, no te vayas. Dios está pronto a venir. Y lo dije la vez pasada y lo digo hoy otra vez y lo dije hoy a la mañana predicando en otra iglesia. Las puertas del arca se están por cerrar. Las puertas del arca se están por cerrar. El Señor está por cerrar. No va a venir un diluvio. Vos ves una lluvia de la ira de Dios. Lo dice su palabra. Y el arca se está por cerrar. ¿De qué lado te vas a quedar? ¿De adentro o de afuera? No te vayas. Muchos se han ido de esta casa. Y cuando yo pregunto por ellos, y Juan, David, y muchos de ustedes son testigos, cuando preguntamos por ellos, están perdidos. Están con vida arruinada. Porque cuando te sales de la cobertura del Dios, eres carne fácil del diablo.
Cuando te sale de la cobertura del Señor, el diablo te puede hacer estrago. Decirle al que está al lado tuyo, sé obediente. No salgas. No te vayas. Primero, arrepentimiento. Segundo, obediencia. Tercero, fe. Porque dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si Dios le dijo y ellos eran obedientes, tenían que tener fe de que lo iban a recibir. Pero muchas veces no tenemos fe para ser bautizados en el Espíritu Santo. Muchas veces no le creemos a la palabra del Señor. Muchas veces decimos, esto no es para mí, y es por la falta de fe que hay en tu vida. Te ganó la tristeza, como yo decía la vez pasada. Te ganó la tristeza, te ganó el enfriamiento. Porque no hay fe, no hay convicción, no hay certeza, no hay confianza, no hay esperanza. Y aquel que tiene confianza y aquel que tiene esperanza sabe que mientras esté en la cobertura de Dios, Dios puede hacer algo sobre su vida. Amén. Cuando no hay fe, no hay llenura del Espíritu Santo. Dios no se mueve en hombres que no tienen fe. Dios se mueve sobre hombres y mujeres que tienen fe, que le creen a su palabra, que como decía Juan, escrita por hombres pero inspirada por Dios. Cuando le tenemos fe a la palabra del Señor, estamos adelantando un paso. Cuando le creemos a lo que Dios dice, estamos adelantando un paso. Cuando sabemos de que Dios va a venir, estamos adelantando un paso. Cuando sabemos de que Dios va a hacer un milagro, estamos adelantando un paso. Porque nos movemos por fe. Y fe es moverse en lo que no se ve. Y esperar lo que no vemos y no entendemos, pero creemos. Y aunque no le pueda ver, y aunque no le pueda entender, yo tengo fe. Y cuando hay fe en un hombre y en una mujer de Dios, Dios cumple sus propósitos. Y sus promesas. Y las promesas del Señor, sí y el amén. Así que otra de las condiciones que necesitamos es tener fe. Necesitas tener fe. Decirle al que está al lado tuyo, ¿querés recibir el Espíritu Santo? Decíselo, ¿querés recibir el Espíritu Santo? Tenés que arrepentirte, tenés que ser obediente y tenés que tener fe. Cuarto, tiene que haber unidad. Porque la palabra dice que estaban unánimes, unidos, esperando. Tiene que haber unidad. Tiene que haber unidad en el cuerpo, tiene que haber unidad en la familia, tiene que haber unidad en la iglesia, tiene que haber unidad. La palabra dice que donde 2 o 3 reunidos estén en mi nombre, no que se estén peleando por mi nombre, no que tengan diferencias de doctrina, como decía Juan en ese varón. No me pongo a pelear nunca con uno que tiene diferencia de doctrina, porque sé que ahí no está el Señor en ese hombre. Y en las peleas de diferencia de doctrina, Dios se mueve donde hay unidad. Amén. Qué bueno y qué agradable es habitar los hermanos juntos. ¿Qué sigue diciendo ahí? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dice así. Amén. Qué bueno es habitar los hermanos juntos. Pero nos peleamos. No me gusta cómo vino Juan hoy, vino en remera. Que de paso sea porque viniste en remera. Nos peleamos por cómo viene vestido, nos peleamos porque si están, se cortó el pelo. Mira, la Emilia se cortó el pelo. ¿Por qué te cortaste el pelo, Emilia? Nos peleamos
por tonteras y hacemos que el espíritu inmundo tome posesión. Nos peleamos por inmundicia, cuando Dios quiere vernos en unidad. Dios quiere vernos en un solo cuerpo. Nos peleamos por doctrina, nos peleamos por si tenemos más gente o no tenemos más gente, nos peleamos por si tenemos más calidad o menos calidad, nos peleamos por los carteles de la iglesia, cuál cartel es más grande, cuál cartel es más chico. De paso sea, hicimos hacer un cartel grandote y ya nos viene la semana que viene, nos me entrega. Espero que nadie venga a pelearme por un cartel. Y si hay alguno que me pelee un cartel, se lo doy, que se lo lleve, porque la vida de la iglesia no depende de un cartel. La vida de la iglesia depende de que el cuerpo esté unido y la cabeza esté arriba del cuerpo. Pero muchas veces parecería que la cabeza está abajo y la pisoteamos, y la cabeza, ¿saben quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo es su nombre, si no lo saben. Pero lo pisoteamos. Y Él quiere vernos unidos. Él quiere ver a la oreja cumpliendo la función de oreja, a la nariz cumpliendo la función de nariz, a los pies cumpliendo la función de los pies, pero no puede ser la oreja pie, ni la nariz puede ser mano. Pero nos ponemos celosos porque la oreja no camina. Decile a tu oreja, empezá a caminar. Y se lo dijiste, ¿eh? Y se lo dijiste. ¿Cómo le vas a decir a tu oreja, empezá a caminar? Y a algunos le dijeron, empezá a comer nariz, decirle. Wow, mira en los tiempos de Moisés, que las codornices le salían por las narices, dice. Que estaban tan llenos, le salían por las narices, salían las codornices, y yo me imagino que algunos se lo volvían a meter adentro, no te vas la comida. El pie es pie, la oreja es oreja. Y la cabeza es Cristo. Amén. Pero si no estamos unidos, no pretendas que seamos llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se movió en ese aposento alto, en un grupo de 120 personas que estaban unísonos, unánimes, unidos, arrepentidos. Que nunca ninguno estuvo allí al lado del Señor en los momentos en que Él fue crucificado. Ni siquiera el apóstol amado Juan, porque lo miró de lejos con la madre. No estuvo ninguno ocupando el lugar de Él. Pedro le negó. Pero Dios vino a cumplir lo que tenía que cumplir y se entregó su vida por nosotros. Y cuando fue arrebatado al cielo le dijo, yo me voy, pero algo grande viene sobre ustedes. Pero eso algo grande no está cayendo en la iglesia. En los tiempos de los avivamientos, ustedes veían como las iglesias de Asua, como la iglesia de Chile, como los movimientos que hubo en la cancha de Atlanta cuando vino Tommy Hill. Ustedes veían gente hablando en lengua, saltando, maravillándose, saliendo sanado, libertado, restaurado. Pero hoy no se habla de eso. Hoy lo único que se habla es prosperidad, de bendición. Y todos quieren ser prosperados y bendecidos, pero cuando eres lleno del Espíritu Santo, eres mucho más que prosperado y bendecido. Amén. Busca el reino. Busca el Espíritu Santo y todo te vendrá por añadidura, dice la palabra del Señor. Arrepiéntete. Vuélvete. Sé obediente
quinta. Y la quinta es que estaban orando y estaban seguramente ayunando. Durante 10 días estaban orando y ayunando, porque en el día 40 se fue el Señor, pero en el día 50 cayó el Espíritu Santo. Y estaban ayunando y orando, y alguno habrá dicho: che, ¿por qué no compramos un sándwich? Está loco, ¿cómo me voy a ir de acá? No va a ser que si me voy, venga el Espíritu de Dios. Miren, si yo le digo a ustedes: vayan muchachos, cómprenme una gaseosa, y se va a comprar una gaseosa, y cuando vienen no encuentran la iglesia, porque el Señor vino y se arrebató y se llevó a los que estaban adentro. Algunos le habrán dicho: che, tomá vos que sos medio incrédulo, andá a comprar una gaseosa, estás loco vos. Si yo fui el que puso los dedos en sus llagas, estás loco, me voy a perder la bendición de poder ser lleno del Espíritu Santo. No, me quedo orando y me quedo ayunando. Y estuvieron unánimes. Y saben que estuvieron en el mismo lugar donde se celebró la Santa Cena. Eso es una revelación para algunos que no lo saben. En el mismo lugar donde se celebró la Santa Cena, en el aposento alto, allí es el Señor donde derramó su bendición 50 días después. Pero muchos no reciben la llenura del Espíritu Santo. Yo me propuse que en este tiempo voy a hablar del Espíritu Santo. Y para que tú recibas la llenura del Espíritu Santo, acuérdate de estas condiciones. Primero tienes que arrepentirte. Yo no sé cómo es tu relación con Dios. No sé en qué condición estás con Dios. Si todavía vives en pecado, si todavía vives en inmundicia, si todavía vives en mentiras, no pretendas que Dios te llene. Arrepiéntete. Segundo, sé obediente. Porque nunca Dios se manifestó sobre un hijo rebelde. Siempre se manifestó sobre hombres que fueron obedientes. Y aunque no sabían nada como Moisés, fue obediente. Y aunque no entendían nada como Gedeón, aunque puso el vellón, no fue desobediente, fue obediente. Y aunque no entendía nada como David cuando le ungió Samuel, fue obediente. Y aunque no entendía nada Pablo o Saulo en ese momento, cuando le dijo allí en el camino a Damasco y se encontró con el Señor, dijo: ve a la casa que está allí, que allí va a haber un hombre que va a orar por ti. Fue obediente. Porque en la obediencia Dios te bendice. Porque en la obediencia Dios te alcanza. Porque cuando eres obediente, Dios puede derramar su Espíritu Santo sobre tu vida. Y tienes que tener fe, porque solamente por fe lo vas a recibir. Esto no es algo que se compra. Esto no es algo que se adquiere con dinero, con sabiduría, con entendimiento. Este es un don del Señor. Esta es una gracia de Dios. Este es un regalo inmerecido. Pero tienes que tener fe de que lo vas a recibir. Si no tienes fe, no vas a ser lleno del Espíritu Santo. Tenés que tener fe de que lo vas a recibir. Alguien tiene que decir amén, yo lo voy a recibir. Alguien tiene que creerle a Dios de que lo va a recibir. Alguien tiene que decir: este es mi día que voy a recibirlo. Amén. Unidad. Dígame algo si Dios se puede manifestar en una casa dividida. Porque una casa dividida no prospera, donde hay una división no prospera. Dios se manifiesta en una unidad, en un cuerpo. Y la unidad no empieza en la iglesia, empieza en la casa. La unidad empieza entre padre e hijos, entre esposo y esposa.
La unidad empieza allí. Y cuando hay unidad, hay una manifestación que va a venir del Espíritu Santo. Y va a llegar a tocar la vida de cada uno de ustedes de una manera grande, maravillosa. Empezará a trabajar sobre los hijos, sobre los padres, sobre los matrimonios. Dios se va a manifestar, pero tiene que haber unidad. Y tiene que haber oración y ayuno. ¿Saben que una de las primeras personas, o mejor dicho, la primera persona gentil que recibió el bautismo del Espíritu Santo se llamaba Cornelio? Y dice que este hombre se le apareció un ángel. Y el ángel le dijo: hemos oído, o Dios ha oído tu oración y ha visto tu limosna. ¿Qué quiere decir? Que no solamente era oración, sino era obrar. Y obraba piadosamente. Obraba dándole limosna a muchos. Dice, Dios ha visto, se le apareció un ángel vestido de blanco. Le dijo, Dios ha visto tu limosna y tu oración. Ve y pide que venga Pedro. Y cuando vino Pedro, dice la palabra que estaba hablando ahí, no bien empezó a hablar, el Espíritu Santo cayó. Porque no hay mucho que decir. No hay mucho que hablar. Dios se manifiesta. Dios empieza a distribuir lenguas de fuegos sobre cada uno de ustedes. Y serán llenos del Espíritu Santo. Y cuando sea lleno del Espíritu Santo la iglesia, nada la va a poder confrontar. Nada se la va a poder tocar. El que entre vendrá y empezará a sentir la presencia del Señor. Y cuando esté cruzando el umbral va a ser lleno del Espíritu de Dios y va a hablar nuevas lenguas. Amén. Y les voy a dar una revelación. Cuando venga el Señor, dice que viene a buscar a su iglesia. Pero yo le voy a dar una revelación. Porque Dios viene a buscar a Dios. Dios viene a buscar a Dios. ¿Y cómo es eso, pastor? Dios, Hijo, viene a buscar a Dios, Espíritu Santo, y lo va a llevar hacia arriba. Y aquel que tenga el Espíritu de Dios se va a ir con él. Amén. Porque aún el Espíritu será arrebatado de este lugar y no va a haber más consolación. ¿O ustedes creen que el Espíritu de Dios se va a quedar esperando que volvamos de vuelta y se va a perder la boda del Hijo? Se va a ir con el Hijo y se va a ir con la iglesia, y la iglesia que tenga el Espíritu Santo se va a ir con él. Por eso es tan importante que tú tengas el Espíritu. Porque Dios viene a buscar a Dios. Acuérdate de esa palabra. No fue una revelación que dio a cualquiera. Esa me la alcanzó el Señor. Y yo decía, ¿cómo es, Señor? Un imán que atrae otro imán. Un imán que atrae otro imán. Pero cuando da vuelta el imán, se rechaza. Se rechaza porque son polos diferentes. ¿Y por qué se rechaza? Le decía el Señor. Porque el imán no es el que corresponde. Sus corazones no están llenos del Espíritu de Dios. Por eso es que es tan importante para la iglesia tener el Espíritu Santo. Y si no lo tienes, empieza a practicar el arrepentimiento. Empieza a practicar la obediencia, la fe. Empieza a practicar la unidad y ora y ayuna para que Dios te llene de él. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Y voy a estar hablando. Y si te perdés un domingo, te podés perder la bendición de ser lleno del Espíritu Santo. Y voy a estar hablando. Y voy a estar hablando del Espíritu de Dios. Pero si te perdés un domingo, podés ser el día que Dios derrame su Espíritu Santo sobre este lugar. Y verás a otros hermanos que hablan en lengua y vos no lo vas a hacer. Así que no te pierdas ninguna reunión. Ven, trae otras personas.
personas que tú quieres que sean salvos. Y Dios va a derramar de su Espíritu Santo. Y no solamente va a derramar su Espíritu Santo, dice la palabra, que va a sellar. Porque cuando estás sellado, te pertenece solamente a Cristo. Y para estar sellado, el que sella es el Espíritu Santo. Primero te tienes que arrepentir, entregarte a Cristo y bautizarte. Y después la otra opción es empezar a buscar de Dios. Porque cuando buscan de Dios y se llenan del Espíritu Santo hay un sello. Y el sello dice, le pertenecemos al Señor. Amén. Cerra tus ojos. Padre, que sea hablado en esta noche, Señor, de tu poder, de tu unción, de cómo podemos ser llenos de tu Espíritu Santo, de cómo Dios Espíritu puede entrar en nuestras vidas. Señor, empieza a tocar nuestras vidas para que podamos cambiar, para que podamos algún día, Señor, poder hablar en lengua, para que podamos recibir ese bautismo, para que podamos ser llenos, Señor, para que no escuchemos a otros, sino que sea Dios actuando en nosotros, para que no veamos a otros que se deleitan en el Espíritu Santo, sino que seamos nosotros los que nos deleitemos en el Espíritu de Dios. Padre, toca cada vida para que se arrepientan, para que sean obedientes, para que tengan fe, para que vivan en unidad, para que oren, para que ayunen, para que tú derrames sobre ellos el Espíritu Santo en el nombre de Jesús, porque sé, Señor, que cuando el Espíritu Santo sea derramado de una manera llena sobre tu iglesia, no va a haber nada que pueda ir en contra de ella. Padre, bendigo cada hombre, cada vida, a los que nos están escuchando, Dios mío, a los que nos están viendo, Señor, para que sean llenos del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y a su nombre. Gloria. Amén. Tomen asiento. A los que nos están escuchando, un abrazo grande y muchas gracias. Queremos que sean llenos del Espíritu Santo, porque cuando sean llenos del Espíritu Santo va a haber libertad, va a haber bendición, va a haber tantas cosas sobre tu vida que todo va a cambiar aún tu entorno. Dios te bendiga y que tengas una hermosa semana. Te saludamos desde Jujuy. Amén y amén.